Bueno, jóvenes, bienvenidos a los que se ingresaron hace unos minutos. Vamos a dar inicio entonces con la clase. Ya sabemos más o menos la cantidad, la mitad de la clase. Entonces, ahí vamos a compartir la pantalla para darle continuidad al tema en que nos quedamos la semana pasada, okay, el sábado, que era la interpolación de Newton. Ok, entonces, la semana pasada nos quedamos en el enunciado de interpolación. Les voy a colocar aquí la presentación. Veníamos desarrollando este ejercicio primeramente con el tema de interpolación, que lo iniciamos el día sábado. Y mencionamos que es interpolar. Posteriormente vimos dos métodos de interpolación. Primero con el conocido como interpolación lineal, donde solamente utilizamos dos puntos conocidos y los unimos por medio de una línea recta para encontrar un valor que se encuentra intermedio entre estos dos valores. Luego vimos la interpolación y aquí es como resolvimos el procedimiento utilizando las dos coordenadas. Prácticamente el modelo lo que indica es establecer un polinomio de grado 1 y luego establecer un polinomio de grado 1, evaluamos bajo el valor de x que se nos pide y así encontramos su respectivo y. Posteriormente vimos la interpolación cuadrática, donde el objetivo es venir y encontrar ciertos coeficientes que en este caso son denominados b, que son diferencias divididas. Y luego de encontrar esas diferencias divididas, venimos, las incorporamos a nuestro modelo de expresión cuadrática y formamos nuestra función de grado 2. Luego de tener nuestra función de grado 2, lo que corresponde es venir y evaluar nuevamente bajo el valor dado cuál será su respectivo y. Esta interpolación cuadrática suele ser más cercana a una interpolación lineal, porque ya considera más puntos o más información para poder venir y encontrar el valor que nosotros necesitamos, mientras que la interpolación lineal solamente considera dos datos y por medio de una línea recta ubica el valor que necesitamos, mientras que la interpolación cuadrática son tres puntos, tres coordenadas, y con esas tres coordenadas ya no serían una línea recta, sino que es una línea curva suave y que nos ayuda a obtener un mejor acercamiento al valor que necesitamos. Y después vimos el procedimiento para la interpolación de Newton de diferencias divididas, donde mencionamos que nuevamente hacemos uso de las diferencias divididas, de la primera diferencia, del que denominamos primera diferencia dividida, del que denominamos segunda diferencia dividida finita, que ya es utilizando tres coordenadas. La primera diferencia dividida finita únicamente utiliza dos coordenadas, ¿sí? La segunda diferencia dividida utiliza tres coordenadas. Aquí vemos que esta expresión está compuesta de I, J, K, es decir, de tres puntos. Y así, según el tipo o el grado del polinomio que nosotros vayamos a necesitar, así va a ser el uso de las diferencias divididas, finitas.
puede ser de una tercera diferencia dividida o una cuarta diferencia. La complejidad la haremos según la cantidad de información que nosotros vayamos a tener. Nosotros vamos a resolver un ejemplo con la información de 4 coordenadas. Y si tenemos 4 coordenadas, vamos a necesitar hasta una tercera diferencia dividida. Para ello, pues, es necesario ya no trabajarlo de forma manual, así como lo hicimos aquí, porque ya son varias operaciones. Ya lo vamos a llevar a Excel y vamos a ir obteniendo ahí los resultados eh, más rápidos, ¿ok? Y la idea es que se establezca en este orden. Primeramente, enlistamos las coordenadas que nos están dando, sacamos las primeras diferencias, la primera diferencia dividida para agrupando o emparejando coordenadas. Luego de una primera diferencia dividida, agrupamos coordenadas también y sacamos la segunda diferencia dividida. Teniendo la segunda diferencia dividida, vamos a obtener la tercera diferencia dividida. Estas diferencias divididas son los coeficientes B que acompañarán al a binomios. ¿Sí? En este caso aquí están representados las diferencias divididas, ¿no? Y acompañarán a binomios, donde estos binomios lo que resultarán al hacer la multiplicación, dependiendo en qué término estén, ya sea aquí, por ejemplo, en la primera expresión, aquí es el término independiente, no tiene variable. En el segundo término tendremos un término lineal, aquí un término cuadrático y aquí estaríamos obteniendo hasta un término de grado 3. Al hacer la multiplicación, no solamente estaremos obteniendo aquí el término de grado 3, también podemos obtener el término de grado 2, el de grado 1, ¿sí? Al igual que, por ejemplo, en el segundo término, aquí tenemos x menos x sub 0 y luego x menos x sub 1. Vamos a obtener, aparte del término cuadrático, el término lineal y el independiente, ¿sí? Entonces, esta es la expresión general, pero siempre como he mencionado, ya con el ejemplo considero que ya se despejan algunas dudas que se puedan tener producto de esto. No es complejo la expresión, o sea, más bien, no es que sea difícil, es únicamente que necesita de varias operaciones también para poder venir y encontrar el valor que necesitamos. Y el enunciado que vamos a resolver es este. Y eso fue lo que dejamos el último día de clase. Dice, estime con un polinomio de interpolación de Newton de tercer grado cuando x es igual a 2. Es decir, para este x igual a 2, ¿cuál será su respectivo y? Y para esto nos están dando 4 coordenadas. O sea, si nos piden un polinomio de tercer grado, entonces como mínimo necesitamos 4 coordenadas. Y esas son las que están aquí presentes. ¿Ok? Estas coordenadas, por la finalidad que es de ejemplo, han sido sacadas de la función logaritmo natural. Es decir, cuando se ha evaluado cuando x vale 1, y vale 0, cuando x vale 4, y vale 1.3862, cuando x vale 5, y vale 1.6094, cuando y vale 6, cuando x vale 6, y vale 1.7917. Pero no necesariamente los valores de y van a corresponder a una función. Únicamente aquí se hace para poder venir y comparar entre el valor aproximado y el valor real. Así como se han hecho con otros ejemplos cuando hemos encontrado raíces. Se utiliza para la finalidad del ejemplo algún valor exacto conocido para que se compare qué tanto se acerca la expresión obtenida al valor exacto. Y aquí esta es la imagen que se genera producto de estas coordenadas con la información de estas coordenadas. Aquí tenemos una coordenada, la coordenada 0, aquí tenemos la coordenada 2, la coordenada 3 y la coordenada 4. Estos 4 puntos que aquí se observan son los que se van a usar para poder venir y obtener
la estimación. Vemos cómo es el valor real, está un poquito más arriba. Entonces, esta ya se acerca más al valor real, es decir, porque ya se encuentra con más información. Ya no únicamente es una línea recta o ya no únicamente es una parábola, sino ya hay más información y con eso se obtiene una mejor estimación. ¿Ok? Y como es una función de grado 3, esta será la expresión que se estará generando. ¿Ok? La expresión de arriba, esta, no sé, voy a señalar esta que dice f sub n, es la expresión general para todo polinomio que nosotros queramos generar. ¿Sí? Como es una de grado 3, entonces va a llevar el f de x sub 0, una primera diferencia dividida, acompañado de con la coordenada 0 que necesitamos, que se nos proporciona, una segunda diferencia dividida con la coordenada 0 y también y el x de la coordenada 1 y una tercera diferencia dividida con la coordenada, con el x de la coordenada inicial, el x de la coordenada 1 y el x de la coordenada 2. ¿Ok? Entonces, este es el modelo que se adaptaría producto de la expresión general que tenemos aquí arriba. ¿Sí? Entonces, vamos a resolverlo en Excel. Y aquí tenemos el archivo. Ese es el que les dije a ustedes que lo descargaran. Bueno, a los que habían ingresado casi al inicio, les indiqué que este archivo está en la plataforma ya. En el último archivo ahí agregado está este que se denomina semana, bueno, el archivo aquí, a ustedes creo que con ustedes se llama semana 13, es el que está ahí en la plataforma, pero es el último, según el listado, es el que está hasta abajo, ¿sí? Es de interpolación de Newton, ¿sí? Y sería este, ¿ok? Entonces aquí está la información que necesitamos. Tenemos una tabla donde se estarán agregando los coeficientes. Aquí se ha colocado la secuencia, cómo es que irán las operaciones, cómo se irá obteniendo la primera diferencia dividida, la segunda y la tercera. ¿Sí? Y las fórmulas que se utilizan para la primera diferencia dividida, las fórmulas que se utilizan para la segunda diferencia dividida y la fórmula para la tercera diferencia dividida. Después tenemos el polinomio que vamos a donde se estarán sustituyendo valores, y en la parte de abajo con color amarillo, pues están ya, bueno, voy a quitar este valor aquí, están algunos resultados, simplemente la sustitución de las coordenadas que son de utilidad para el, para la generación del polinomio, y ahí vamos a hacer la sustitución de acuerdo a lo que obtengamos. Ok, entonces, primero, lo que tenemos que hacer, bueno, voy a hacer aquí, voy a acercarme más. De momento necesito ordenar las coordenadas. Tengo la coordenada la coordenada 0, la coordenada 1, la coordenada 2 y la coordenada 3. Estos son la cantidad de coordenadas, no son iteraciones. Esta columna pertenece al número de coordenadas, ¿ok? Entonces, coordenada 0, 1, 2 y 3. Entonces, en total, 4 coordenadas. ¿Cuáles son los valores de X que tenemos? Vayamos aquí a este dato. Primero es 1,0. 1,0. Y después tenemos 4,13862. Voy a tomar pantallazo para agregarlo y irlos agregando ahí. Okay. Aquí estaría. Entonces tenemos, vamos a ver, aquí está, 1,0. Luego tenemos 4,1.3862. Luego tenemos 5,1.6094 y por último 6,1.7917. ¿Okay? Ya tenemos nuestras coordenadas, entonces la imagen que tomamos ya no la necesitamos.
Hasta el momento únicamente datos del problema son los que se han colocado aquí. ¿Ok? Primera diferencia dividida. ¿Qué necesitamos encontrar como primera diferencia dividida? Aplicar estas fórmulas. Una primera diferencia dividida, recordemos que es lo que me combina. Me combinan valores de x. Es prácticamente como obtener un diferencial en y sobre un diferencial en x. Un delta y sobre un delta x. Aquí tenemos la fórmula. ¿Ok? X sub 1, f de x sub 1 menos f de x sub 0 dentro de x sub 1 menos x sub 0. ¿Listo? Entonces, coloquemos aquí nuestra fórmula, una primera diferencia dividida. Sería signo igual, abro paréntesis, para hacer la resta del numerador, f de x sub 1 menos f de x sub 0, cierro paréntesis del numerador, dividido, voy al denominador, x sub 1 menos x sub 0. ¿Ok? Ahí está, estoy aplicando esta fórmula. Doy enter y esto me debe quedar 0.4621. ¿Ok? Hago similar procedimiento en esta segunda posición, en esta segunda fila de primera diferencia dividida, donde estaré relacionando coordenada 2 con coordenada 1, es decir, estas dos coordenadas para esta celda. ¿Sí? Para esta primera celda, relacioné coordenada 0 con coordenada 1 para esta. Ahora voy a relacionar coordenada 2 o coordenada 1, perdón, con coordenada 2 con el mismo proceso. Entonces, signo igual, abro paréntesis, f de x sub 2 menos f de x sub 1, cierro paréntesis, dividido y con el denominador x sub 1 menos x sub 2 menos x sub 1. Pero 0.2232. Obtengo la tercera diferencia dividida. ¿Ok? Entonces, perdón, la tercera diferencia dividida no. Nuestra tercera operación de primera diferencia dividida. No sería nuestra tercera, porque la tercera es hasta esta columna. Sería nuestro tercer valor de primera diferencia dividida. Entonces, signo igual, x sub 3, f de x sub 3 menos f de x sub 2, cierro paréntesis, dividido, paréntesis, x sub 3 menos x sub 2. Cierro paréntesis, enter, y ya tengo mi último valor de primera diferencia dividida. Este último dato, en esta cuarta fila de mi tabla, no puedo obtener otra primera diferencia dividida porque para ello necesito una siguiente coordenada, otra coordenada más para poder llenar esta, ¿sí? Porque vemos cómo se han ido relacionando, ¿sí? Bajo la coordenada que estamos con la de abajo, con la siguiente, ¿sí? Entonces, para esta última, no podemos venir y encontrar ahí un valor. Así es como quedaría la primera diferencia dividida, aplicando estas fórmulas. No son complicadas, ¿no? Y es mucho más fácil aquí en Excel que con calculadora. Que bien se pueden operar ahí también. Luego, tenemos la segunda diferencia dividida, que aquí nos indica la fórmula. Es cuando ya relacionamos tres coordenadas. Entonces, ¿cómo relacionamos tres coordenadas? Porque para relacionar tres coordenadas, en este caso relacionaríamos la coordenada 0, la coordenada 1 y la coordenada 2. Se relacionan porque utilizamos las primeras diferencias divididas. Si utilizamos estas primeras diferencias divididas, sabemos bajo qué coordenadas se han ido utilizando. Esta que utilizó la 0 y la 1, y la otra que utilizó la 2 y la 1. Entonces, al final, cuando yo opero esta, estaría relacionando mis primeras tres coordenadas, que serían estas, para obtener el primer valor de segunda diferencia dividida, que aquí está la fórmula, ¿ok? Entonces, la fórmula nos dice
signo igual. Dice que tenemos que operar el resultado de la primera diferencia dividida que combina x sub 2 con x sub 1, es decir, ¿sí? Esta primera diferencia combina la coordenada 2 con la coordenada 1. Luego, menos la primera diferencia dividida que combina la coordenada 1 con la coordenada 0. Y sería el valor de arriba. Cierro paréntesis, voy al denominador. Y ahora en el denominador dice que debe de ser x sub 2 menos x sub 0. El rango de x. Entonces sería x sub 2 menos x sub 0. ¿Sí? Ojo que no son estos valores de primera columna, son los valores de x de mis coordenadas. Ahí estaría el resultado. ¿Sí? Primera diferencia dividida que combina coordenada 2 con coordenada 1, ¿no? Y luego menos primera diferencia dividida que combina coordenada 1 con coordenada 0 dividido x sub 2 menos x sub 2 menos x sub 0. Damos enter y esto da menos 0.00, menos 0.0597. ¿Sí? Operamos el segundo valor de segunda diferencia dividida con esto. Aquí nos dice que cómo lo relacionamos. ¿Sí? Debo de obtener primero, bueno, utilizo la primera diferencia dividida que me relaciona x sub 3, que me relaciona la coordenada 3 con la coordenada 2, menos la primera diferencia dividida que me relaciona la coordenada 2 con la coordenada 1, y eso dividido x sub 3 menos x sub 1. Entonces, con fórmula quedaría signo igual, abro paréntesis, primera diferencia dividida que relaciona coordenada 3 con coordenada 2, menos primera diferencia dividida que relaciona coordenada 2 con coordenada 1, y esto dividido x sub 3 menos x sub 1. Cierro paréntesis y ahí está mi valor, menos 0.0204. ¿Ok? Aquí ya no tendríamos estos dos resultados porque no, no tenemos datos cómo poder operarlos. Entonces, en la segunda diferencia dividida, solamente dos valores. ¿Ok? Y por último, la tercera diferencia dividida, que ya es tomando los resultados de segunda diferencia dividida. Entonces sería signo igual. El resultado de segunda diferencia dividida, que relaciona coordenada 3 con coordenada 2 y coordenada 1, menos el resultado que relaciona coordenada 2 con coordenada 1 con coordenada 0, dividido x sub 3 menos x sub 0. X sub 3 menos x sub 0. Entonces es como una secuencia que es como una cadenita ahí que creería que no, pensaría que no hay pierde con esta secuencia. Es eh, muy secuencial, bueno, no sé, muy lógico el procedimiento. El orden como escalera que se va dando, como gradas, ¿sí? Niveles. Entonces, ahí estaría. La tercera diferencia dividida sería 0.0079. ¿Ok? Entonces, ya tengo resultados de primera diferencia dividida, de segunda diferencia dividida y de tercera diferencia dividida. ¿Cuáles son los que tomaría? Aquí yo los coloqué con distinto color, pero vamos a dejarlo aquí primero con esto. Así, bueno, todos son, esos serían los resultados. Y ahora, para formar mi polinomio, yo tengo que ubicar, y aquí me lo indica, por ejemplo, para esta, vamos a ir ubicando aquí nuestra expresión.
¿sí? El primer término corresponde a f de x sub 0. Luego, el segundo término corresponde a, coeficiente que acompaña es, una primera diferencia dividida porque vemos que relaciona solamente dos variables, primera coordenada con coordenada 0, y si vamos a nuestra tabla, ¿cuál sería? Vemos que sería esta, una primera diferencia dividida, esta expresión es esta, ¿sí? Porque relaciona coordenada 1 con coordenada 0 y es este valor, ¿sí? Luego, tengo que ocupar una segunda diferencia dividida y esta será la que relaciona coordenada 0 con coordenada 1 con coordenada 2. Y es este valor, ¿sí? Y por último, la única tercera diferencia dividida que tenemos que me relaciona coordenada 0, coordenada 1, coordenada 2 y coordenada 3, que sería el 0.0079. Y ahí está. Como vemos, prácticamente son los primeros valores, lo que ocupa la primera fila. Y aquí también pues, se va a utilizar este resultado. Mi primer valor de y es porque aquí me lo indica, es f de x sub 0. El término independiente corresponde a f de x sub 0. Y aquí f de x sub 0 es decir, el primer valor de y, el valor y de mi coordenada 0, aquí es 0. Aquí el valor de y coincide con el número de coordenada, pero no necesariamente es así, es coincidencia. Digo que y sea igual al número de coordenada, no siempre es así. Estamos entonces, aquí están los cuatro coeficientes que vamos a utilizar y los que sustituimos en nuestro polinomio. ¿Vemos? Entonces aquí estaría 0.1, 2, 3, 4. Lo voy a dejar con, aunque sabemos que esto corresponde a 0, pero lo voy a dejar con todos los, con esos 4, con esa cantidad de decimales para que sepamos de dónde viene. ¿Sí? Luego, aquí, en el segundo término de mi polinomio, va a ir 0.4621. Y acompañará x menos 1. Este x menos 1 sale, bueno, aquí tenemos el x, aquí está el x, y x sub 0. ¿Quién es x sub 0? 1. ¿Sí? Aquí está mi coordenada. ¿Sí? Un solo factor que acompaña a mi primera diferencia dividida. Luego, coloco mi segunda diferencia dividida, que es menos 0.0597. Y acompañarán dos factores, x menos x sub 0 y x menos x sub 1. Al sustituir, quedaría x menos 1 y x menos 4. ¿Sí? Aquí ya sabemos quién es x menos 1, x sub 0 y x sub 1. ¿Okay? Pasamos a nuestro último término. Utilizamos la tercera diferencia dividida, que sería 0.0079. ¿Sí? A esa tercera diferencia dividida acompañan tres factores. Acompañará x menos x sub 0, x menos x sub 1, x menos x sub 2. Recordemos que x, todo nuestro polinomio, representará el valor de x bajo el cual se calculará el y. ¿Sí? Entonces, al sustituir x sub 0, x sub 1 y x sub 2, queda aquí queda 1, aquí queda 4, aquí queda 5. Vemos que queda un polinomio. ¿Sí? Aquí está nuestro polinomio. ¿Okay? Es este que está en amarillo. Prácticamente el primer término se elimina porque es un 0, únicamente un término que estaría sumando. Aquí, en los demás términos, tendríamos que aplicar propiedad distributiva. ¿Ok? Nosotros no vamos a llegar a simplificar este polinomio. ¿Ok? Porque lo que podríamos hacer es el 0.4621 distribuirlo con x menos 1. Ahí ya nos llevarían dos términos. Luego el menos 0.0597 distribuirlo en este binomio y ahí ya tendríamos otros
otros 3 términos. Y aquí distribuirlo con el 0.0079, lo distribuimos con estos 3 factores, que son binomios. Entonces ahí ya tendríamos que, aquí tendríamos 2, aquí tendríamos 3, aquí tendríamos 4 términos. ¿Sí? Entonces, 4 términos más 3 términos son 7 términos, más 2 términos, 9 términos. Nos quedaría un polinomio de 9 términos, pero donde van a haber términos semejantes. Entonces, al final se nos puede reducir quizá a 3 términos o a 4 términos. ¿Sí? Pero sería un polinomio de grado 3. Nosotros no vamos a aplicar el producto. No vamos a ir directamente a evaluar el 2 en nuestro polinomio. Entonces, ese es el polinomio que está aquí en amarillo. En este cuadro amarillo es nuestro polinomio de grado 3, sin simplificación. ¿Ok? Y ahora, pues no es más que hacer una sustitución del todo esto. ¿Ok? El hecho que nosotros digamos, bueno, 0.000, bueno, solo como les digo, solo lo voy a mantener por. Veamos aquí más. Y tendría el x que vamos a hablar 2 menos 1, luego el 0.4621 y más el 2 menos 1, 2 menos, ¿qué es aquí? 2 menos 4, menos 4, todavía me quedan 2 menos 4 por menos 0.0597 más 2 menos 1, 2 menos 4, 2 menos 5 y 0.0079. Hacemos toda esta sustitución y ya tendríamos el respectivo valor de y. Al momento, calculemos por favor, a ver cuánto nos da. Vamos a ver, 2 menos 1 es 1 por 0.4621 más 1 por menos 2 menos 0.0597 más 2 menos 1 es 1 menos 4 menos 2 y menos 3 y 0.0079. Nos daría signo igual, aquí sería 0.6289. Entonces, esta sería nuestra respuesta. ¿Ok? 0.6289 es el valor resultado de la interpolación utilizando un polinomio de grado 3. Y eso sería. Consultas, jóvenes. Disculpe, ingeniero, ¿será que podría mostrar las fórmulas de la tablita? Lo que pasa es que me conecté un poco tarde y me da un poco de duda. ¿Cuál, perdón? Estos. Ajá, exacto. ¿Qué necesita? Zoom. Los de la primera diferencia dividida, creo que es. Ajá. Hay que ver las fórmulas. Aquí estas. Esas son estas las que están aplicadas. Las que están aquí abajo. Esta. Esta. Bueno, en la columna de X y no, o sea, son datos que nosotros ingresamos, ¿verdad? Estos. No, No, estas son el número de coordenadas. Esta columna de I corresponde a número de coordenadas. Las coordenadas que nos están dando son estas. ¿Sí? X1, primera coordenada 1,0. Segunda coordenada 4,138. La siguiente coordenada 5,160.
la siguiente coordenada 6,179. Entonces son 4 coordenadas que me están dando el X y su respectivo Y. Y aquí únicamente es el número de coordenadas, no es iteración. Esta ahí no corresponde a iteración, únicamente es coordenada 0, coordenada 1, coordenada 2 y coordenada 3. ¿Sí? Gracias. ¿Eso era? ¿Alguien más? ¿No? ¿Todo bien? Sencillo, ¿verdad? Entonces, la conclusión sería que el resultado es 0,6289. Si nosotros comparamos este resultado con el valor verdadero, ¿cómo lo hacemos? Bueno, recordemos que los datos en este caso corresponden a la función logaritmo natural. Entonces puedo venir y ver cuál es el valor verdadero. Logaritmo natural de cuando x vale 2, aquí sería 0,69. Sí está un poco lejano todavía. Bueno, aquí es 0,62 ese resultado que obtengo. Y el valor exacto va a ser 0,69. Entonces, si utilizo eh, una cuarta diferencia dividida, puedo venir y encontrar una mejor aproximación. ¿Ok? ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No? Entonces, con eso concluimos. Uy, esto no es. Eh, con eso concluimos este enunciado, que fue el que quedó el día sábado. Ya solamente para poderlo resolver. Aquí están las coordenadas que utilizamos. Y ahí estaría a ver, ese es solo mi archivo prueba. Este fue el que nos quedó a nosotros. ¿Sí? ¿Listo? ¿Me preguntas? Bueno, vamos a ver cuál es la siguiente presentación. Interpolación de Lagrange. Un segundo método para determinar valores intermedios. Ya vimos que es interpolar. Entonces, vimos el método de la interpolación lineal, la interpolación cuadrática, el polinomio de Newton, que ya es donde se utiliza una tercera diferencia dividida hasta una n diferencia dividida, según cantidad de datos que tengamos. Igual es aquí en la interpolación de Lagrange. De cierta forma, esta interpolación de Lagrange es un poco más simple en cuanto a las fórmulas que se utilizan, porque aplica a lo que nosotros denominamos como extremos y medios. Recordemos que cuando nosotros ya utilizamos una segunda diferencia dividida o una tercera diferencia dividida, ya nos quedaba una división como de 2 niveles o de 3 niveles si le queremos colocar un nombre a esas divisiones, ¿no? Entonces lo que hace esta interpolación es aplicar extremos y medios y simplificar la expresión, de tal forma que nos quede un modelo más amigable. Como lo indica aquí, la interpolación de Lagrange es una reformulación del polinomio de Newton que evita el cálculo de diferencias divididas. Lo evita porque hace eso. Aplica extremos y medios y
Eso nos simplifica ya la expresión. En forma general, la interpolación de Newton quedaría de esta forma. Permítame, jóvenes, ahorita continúo. Bueno, continuamos, perdón, ahí por la... Otra vez, cabemos 32, casi Ingeniero, cuartas partes de la serie. ¿Sí? buenas tardes. Solo le quería notificar, mi compañero Wilmer indica que se le fue la energía eléctrica allá por donde vive, entonces no se puede conectar por el momento. Bueno, gracias ahí por la información. En todo caso, ahí creo que nos siguen apoyando ahí con las grabaciones. Entonces creo que se va a poner ahí puede poner al tanto después, entonces, pero con la asistencia no va a haber ahí inconveniente. Muy bien, gracias. Me dijo, perdón, el nombre. Wilmer López, ingeniero. Wilmer. Ok. Bueno, aquí está. Continuamos. Entonces sería el polinomio de interpolación de Lagrange es igual a la sumatoria desde i igual a 0 hasta n de L sub i por f de x sub i, donde L sub i, bueno, ya vamos a ver qué es lo que estará representando. ¿Qué representa este L sub i? Porque vemos es una sumatoria. Si es una sumatoria, entonces va a incluir más de un término, ¿sí? Al hacer, ya entendemos nosotros que es una sumatoria de cálculo 2, creo que se nos indicó ahí cómo operamos sumatorias. No vamos a operar sumatorias aquí, ¿sí? Simplemente es una representación corta de la interpolación de Lagrange. Entonces, ¿qué significa L sub i? L sub i representa este símbolo, que es el producto de, esto se lee producto de, desde j igual a 0 hasta n, de una división. Nuestra división sería x, en el numerador tendremos x menos x sub j, dividido x sub i menos x sub j. Si vemos en el orden de nuestras operaciones, x sub i representará como al valor actual, ¿sí? Al valor bajo el valor de x o la fila en que nosotros encontremos, y j un siguiente valor, como si estuviéramos considerando un x sub i más 1. Eso representaría aquí j, ¿sí? Entonces, si nosotros desarrollamos el polinomio de interpolación, aquí de esta forma nos quedaría el polinomio lineal, el de grado 1. Esta fórmula de interpolación es para grado 1, de grado 2, de grado 3, según la cantidad de datos o de valores que nosotros tengamos, ¿sí? Veamos, ¿cómo quedaría el polinomio de grado 1? Cuando n es igual a 1, ¿sí? Entonces es polinomio de grado 1 es igual a x menos x sub 1. Recordemos que x, cuando solamente encontramos esta representación, es que ahí será la posición donde se va a sustituir la x que se nos estarían consultando o preguntando en nuestro enunciado. Si no nos preguntan un x y solamente nos dicen que formemos el polinomio, pero no habrá necesidad de sustituir, ¿no? Simplemente queda la expresión algebraica, el polinomio. Y eso, entonces, continuamos, x menos x sub 1 dividido x menos x sub 0 por f de x sub 0 más x
menos x sub 0 dividido x1 menos x sub 0 por f de x sub 1. Si vemos los cocientes, veamos los cocientes que acompañan a los valores de f de x. Aquí está f de x sub 0, f de x sub 1. Son resultados que nos podrían dar en nuestra tabla. ¿Sí? Nuestros datos, f de x sub 0 es parte de la información de un enunciado. El f de x sub 1 también es parte de la información de un enunciado. Solamente sustituimos con respecto a los valores de x. El polinomio cuadrático, similar forma. Polinomio de grado 2, hacemos un producto. Como vemos aquí ya hay dos factores en el numerador y dos factores en el denominador. Esto resulta de haber aplicado extremos y medios en las diferencias divididas. ¿Sí? Ya es un poco más sencilla esta expresión que acompaña f de x sub 0. Aquí estará acompañando f de x sub 1 también. Ya vimos un producto en el numerador y denominador. Y cómo combinan las coordenadas. ¿Sí? Aquí también, para f de x sub 2. Cómo es que resultan esas coordenadas que se suelen combinar. Entonces es un producto, es un polinomio cuadrático. Primer término, al simplificarlo, me quedaría 1 de grado 2. Al segundo término también, al simplificarlo, una expresión de grado 2. Y tercer término, una expresión de grado 2. Sumamos los términos semejantes y obtendríamos un polinomio de grado 2. Esta interpolación de Lagrange la vamos a ir utilizando nuevamente con los datos que hemos venido manejando y con el cual resolvimos la interpolación de Newton, la interpolación lineal y la interpolación cuadrática. Vamos a tener dos enunciados. Un primer enunciado donde tenemos dos coordenadas, la coordenada 1,0 y la otra coordenada es 4,13862, y nos piden evaluar siempre para x igual a 2. Luego nos dicen que generemos un polinomio de interpolación de Lagrange de segundo grado, evaluarlo cuando x vale 2, usando tres coordenadas, la 1,0, la 4,138 y la 6,179. ¿Sí? Bien podemos resolver esto a mano, pero vamos a ir a Excel a resolverlo. ¿Ok? Entonces, voy a cerrar esto, también esto. También hay que descargar ese archivo. Yo creo que sí se los subí. Déjenme ver. Sí, aquí está. Sería... Ya, les va a aparecer esta de semana 14, interpolación de Lagrange. Descarguen esto. El archivo de arriba, el PDF, todavía no está disponible. No se lo voy a agregar de una vez. Al finalizar la clase se los voy a poner disponible, que es la presentación que estamos viendo aquí. ¿Sí? Eso lo voy a activar al finalizar la clase. Entonces, por favor, vayan al último archivo ahí agregado, que se llama semana 14, interpolación de Lagrange. Y por favor van levantando la mano si ya tienen descargado el archivo.
Ok, yo creo que ya está la mayoría. Bueno, vamos a iniciar. Ya pueden bajar la mano, así no se cansa. Yo creo que a ustedes les abrió... hay dos pestañas aquí. Polinomio, el de grado 1 y el de grado 2. Entonces, vayámonos al de grado 1, primera pestaña. Ahí está nuestro enunciado. Dice, con un polinomio de interpolación de Lagrange de primer grado, evalúe f de 2 usando los puntos 1,0 y 4,13862. Aquí ya tenemos ordenadas nuestras coordenadas, la 1,0 y la 41,3862, las que nos están dando. Y recordemos que en la columna I, en esta, solamente van el número de coordenadas. Entonces aquí sería coordenada 0 y coordenada 1. ¿Ok? Y este es nuestro polinomio. ¿Sí? Es cuestión de sustituir. Aquí tenemos nuestra fórmula. Vemos cómo se compone para uno de grado, para un polinomio lineal. ¿Va? Recordemos que cuando el subíndice de f, aquí, me indica qué tipo de polinomio estamos generando. ¿Ok? Entonces, aquí en color azul, lo que les muestro es, de momento, qué es lo que no se cambia, no se sustituye. Y en lo demás, los que tienen subíndice, se sustituye por valores de nuestras dos coordenadas que tenemos. Se sustituye x sub 1, se sustituye x sub 0, aquí también nuevamente x sub 1, aquí f de x sub 0, aquí x sub 0, x sub 1 y x sub 0 y f de x sub 1. Aquí abajo ya están los valores sustituidos, veamos que coincidan. X, tenemos x menos x sub 1, ¿sí? Luego x sub 0 menos x sub 1, vamos bien, por f de x sub 0 más x menos x sub 0, que es 1, dividido 4, es x sub 1, y menos 1, que es x sub 0, por f de x sub 1, que es 1.3862, igual a x menos 1 dividido 3. Ya esto que tenemos aquí es una simplificación de esto, ¿sí? Porque todo este término, vamos a ver, aquí voy a dejar esto, todo esto se cancela, ¿sí? Porque tenemos un 0 que multiplica una división. Entonces, este primer término se anula, ¿ok? Y solamente me quedaría este resultado. Este primer término se anula porque f de x es 0. No siempre se anula. Va a depender, o sea, aquí nos pudo haber quedado otro término y después por términos semejantes los podemos sumar. En este caso, repito, se anula porque hay un factor que es 0 y eso cancela el término. Solamente nos quedaría este término, el 1.3862, que es este, que multiplicaría x menos 1 y abajo 4 menos 1 es un 3. ¿Listo? Luego, lo que tenemos es una distribución de del 1.3862 dividido 3. ¿Sí? 1.3862 dividido 3 nos da 0.4621, que multiplicaría a x menos 1, lo que tenemos aquí. Es decir, esta expresión se divide entre 3 y nos queda 0.4621, que multiplica a x menos 1. Ya vemos, este sería el polinomio de grado 1. ¿Sí? Este es el polinomio de grado 1. Si hacemos nosotros la distribución del 0.4621 con el x menos 1, nos queda un polinomio de grado 1. Uno es de estilo mx más b. ¿Sí? Entonces, lo que corresponde es, bueno, aquí ya tenemos el polinomio y para evaluarlo nos quedaría, voy a colocar aquí el valor de 2, el x
que me están pidiendo evaluar, por eso dice aquí f de 2. Cuando x vale 2, ¿cuánto va a valer y? Entonces, aquí está representado. En el polinomio de grado 1, cuando x vale 2, ¿cuál es el resultado? Entonces diría, símbolo igual, es cuestión de decir 0.4621, el valor que tenemos aquí, por el 2, o bien únicamente escribo 2 ahí. Es una expresión, operación no compleja, y menos 1, ¿sí? Oyente, uy, aquí que me está pasando el símbolo por, y está, 0.4621. Este será nuestro resultado aproximado. Fuera un comentario que... Pregunta, comentario. Adelante. ¿No? Ok, ahora sí. El compañero escribió la respuesta en el chat, Inge. Ah, bueno, gracias. Ah, ya, gracias. Ahí está Christopher. Muy bien. Sí, 0.4621. Aquí está nuestro resultado. ¿Listo? Entonces, un valor utilizando interpolación de Lagrange. Vayamos a ver el polinomio de Newton. ¿Dónde está? No, este no es. ¿Dónde está el lineal? Aquí está. ¿Sí? Vemos como en nuestro resultado 0.4621. ¿Sí? Nos va a dar el mismo, porque solamente es una readecuación. No nos va a dar un resultado distinto. ¿Sí? Es simplemente una readecuación del polinomio de Newton. Eso es la interpolación de Lagrange. Una readecuación, una forma distinta de expresar el modelo. ¿Sí? Ok, entonces vemos que no nos puede dar distinto porque en nuestra expresión, en nuestra presentación vimos que es una reformulación. Ok, entonces debemos esperar un mismo resultado. Listo. Eso es entonces para el de grado 1. Vayamos al de grado 2. ¿Sí? Tenemos tres coordenadas, la 1,0, la 4,13862 y la 6,17917. Es ese polinomio que utilizamos. Ahí en azul están la x, que quedaría como variable. ¿Ok? Y los valores de x sub 1, x sub 0 y x sub 2 que sustituimos. Aquí nuevamente hay un f de x sub 0, el f de x sub 1, f de x sub 2, el 0, aquí nuevamente tenemos un 0, entonces sabemos que este término, en todo caso, se va a anular. Para este ejemplo, como les digo, no siempre es así. Este se cancela porque va a ser, porque nuestro y era 0. ¿Sí? Por eso se cancela aquí. Luego en el segundo vemos 1.3862, el f de x sub 1, que es este. Tenemos el f de x sub 2, el 1.7917, y aquí la combinación de x sub 1 y x sub 2. Ya solamente nos enfocamos en estas dos. De hecho, aquí, si ustedes pudieran haber únicamente anulado esto, y sabiendo que haciendo únicamente la sustitución de f de x, ya no haciendo la sustitución de 4, ni de 6, ni de 1, ¿sí? Porque se haría por gusto, sabiendo que el término se va a anular. Solamente nos quedaríamos con estos dos términos. Y de aquí lo que sigue es un proceso algebraico, ¿sí? De que podemos simplificar, agrupar términos semejantes, y nos queda el polinomio de grado 2. Pero como les digo, esa simplificación pues, es de cierta forma álgebra, y no la vamos a hacer aquí, únicamente la sustitución. Y veamos cuánto nos quedaría. Entonces,
Cuando x vale 2, ¿cuál será nuestro polinomio? Tenemos símbolo igual. Tendríamos, vamos a operar este primer término. Voy a abrir doble paréntesis para presentar 2 menos 1 por 2 menos 6 y por, de una vez, voy a colocar el 1.3862. 3862. Cierro paréntesis del producto de la cantidad del numerador y ahora esto dividido, doble paréntesis, abro doble paréntesis, ahora 4 menos 1, bueno, coloquemos solo la diferencia ahí. 4 menos 1 es un 3. Lo voy a dejar ahí, indica 4 menos 1 por 4 menos 6. ¿Sí? Esto es denominador, cierro paréntesis denominador. Y a esto le voy a sumar del segundo término. Nuevamente, doble paréntesis. Sería el... bueno, aquí estoy viendo que metí directamente el 2, donde sería x menos 6. Voy a dejarlo como fórmula. Ahí está. X menos 1, x menos 6. Y aquí también x menos 1, paréntesis, por x menos 4, cierro paréntesis, el numerador, me falta, voy a agregar de una vez el f de x sub 2, que sería 1.7917. Así, cierro paréntesis del numerador y voy al denominador. Abro doble el paréntesis, 6 menos 1, y multiplica a 6 menos 4. Cierro paréntesis del denominador y doy enter. 0.5658. ¿Sí? Ahí está toda la fórmula. ¿Sí? Y al dar enter, 0.5658. Ese es nuestro y cuando x vale 2. Si lo comparamos con nuestro resultado del polinomio de Newton, vamos a ver. Aquí estaría. 0.5659 de aquí. 5658 de aquí se aproximó por los decimales que veníamos trabajando, pero vemos. El polinomio de Newton nos da 0.5659. Y aquí también nuevamente. El mismo valor. Listo. Esto es la interpolación de Lagrange, el polinomio de grado 2. Pudimos haber trabajado también en la interpolación de Lagrange de grado 3, utilizando para una función de grado 3. Y similar procedimiento. Hay que agregar un siguiente término. ¿Ok? Y nos tiene que quedar ya cuando hicimos las diferencias divididas. ¿Preguntas? No. No hay dudas. Entonces, veamos. Continuamos con la presentación. Aquí hay un ejercicio para el segundo parcial. Estimada en
6 puntos. El segundo parcial, como sabemos, tiene una ponderación de 25 puntos. Entonces, necesitaría que ustedes tengan ahí listo este archivo para solamente subirlo ese día. Ya hoy no dejaríamos tarea y nos enfocaríamos en eso. Con esto quisiera aclarar algo. Previo a esto, vamos a... Creo que aquí en la semana anterior yo les había mencionado esto. Voy a de una vez rectificar en la plataforma si está, porque esa tarea ya tarea el método de Barrystone, sí, la tarea 5 no está aquí. De hecho, aquí hubo una tarea que ya no sé. Bueno, ustedes saben cuál es la tarea que nadie me preguntó por esa tarea. Esta tarea que fue aquí, la tarea 4 que era para el 11 de septiembre. Era este ejemplo. La había presentado en clase y les dije que lo iba a subir. Ya no lo hice, se me olvidó. Entonces, como se me pasó por alto, solo esperaba que alguno de ustedes me dijera, pero no fue así. Entonces vi que el grupo era unido y decidieron, nadie hable. Entonces dije, bueno, está bien, va. Y por eso nadie me recordó de esta tarea, ya no la subí, la que era la tarea 4. ¿Sí? Por eso, pero sí les digo, ustedes, si quieren, tómenle pantallazo. Esta ya no es tarea para que ustedes, solamente la dejé aquí preparada, pero ya no la subí. Entonces, les puede servir para practicar. Posiblemente saque algún ejercicio de aquí para el parcial también. Entonces, les puede servir para practicar esta tarea 4. Pero no sé, esta que era tarea 4, repito, esta no se entregó, ¿sí? No la pedí, se me olvidó subirla a la plataforma, pero sí ya se las había mostrado a ustedes. Entonces, esto no se entregaba, ojo. Después, como tarea 4, pasó a ser la de el polinomio de Taylor. No, este no es. No, este no es. ¿Cuál era? La tarea 4. La tarea 4 iba a ser, bueno, como ya había una tarea 4, esta iba a ser la tarea. Ya no se dejó y esta tarea 5 iba a pasar a ser la tarea 4, pero ya no la voy a dejar también, ¿sí? Por si alguno de ustedes la había notado por ahí, también esta ya no va a ser tarea, ¿ok? Estaba para el 2 de octubre de aquí. O alguien ya la había empezado a hacer, que levante la mano. Todavía no estaba el espacio en la plataforma, pero como este fue un tema que terminamos, que corresponde a entonces a este tema de interpolación de Newton, iba a ser este tema. Como les digo, igual, bueno, de este sí no les digo que practiquen porque ya van a hacer la tarea, donde hay un ejemplo donde tienen que aplicar interpolación de Newton. Entonces esta tampoco se entrega, tampoco está disponible en la plataforma. Si vemos que hay en la plataforma, tarea 1 ya está, tarea 2, bueno, tarea 1 que fue desde agosto, aquí ya no hablemos ni de la tarea 2, ni de la tarea 3. La tarea 3 sí creo que fue después del primer parcial. La tarea 4, que es el método de Barrystone, que se vence hoy, ¿sí? ¿Cuál es el método de Barrystone? Quiero ver cuál es, Ajá. ¿Dónde está esto? Ya sé. Esta que es la tarea 4, ya sé cuál es esta, ya me acordé. Es el Excel donde ustedes tenían que encontrar la segunda raíz, la tercera raíz, la cuarta raíz y la quinta raíz. Es este. Ya me acordé, porque no tenía imagen, simplemente se los dejé. Esa vence hoy, por si no se acordaban, esa vence hoy. Y yo tampoco me acordaba. Entonces, y solamente, aquí está lo de los puntos extras, pero que algunos han tenido, entonces aquí lo voy acumulando, esa no se entrega nada. Entonces, tarea 5, esta que estaba como tarea
5 no se entrega. De hecho, ni aparece en la plataforma. ¿Ok? Entonces, inmediatamente ustedes van a presentar esto. Van a empezar a trabajar esto, como alistarlo para el segundo parcial. No significa que sería el único ejercicio que va a venir, pero esto, con este ejercicio que ustedes van a desarrollar, pues ya estarían teniendo 6 puntos de los 25. Ok, entonces el enunciado dice, por medio de un instrumento se mide la velocidad de un paracaidista en los tiempos indicados en la tabla. Esta tabla, ¿ok? Con esa información responda según enunciado que le corresponda. Aquí tenemos la tabla de velocidades en estos tiempos. El tiempo está dado en segundos y la velocidad en centímetros por segundo. Hay 1, 2, 3, 4, 5 coordenadas disponibles. Y con estas 5 coordenadas hay 4 enunciados que solamente cambian en cuanto al valor de del tiempo indicado y el tipo de polinomio que se quiere. Por ejemplo, aquí dice, con un polinomio de interpolación de Lagrange de primer y cuarto grado, nosotros vimos polinomio de primero y segundo grado. Usted tiene que venir a hacer uno de tercero y de cuarto grado. ¿Sí? Entonces, ya siguiendo la secuencia que tenemos aquí. Aquí. ¿Sí? Esta representación general para encontrar el polinomio, este es hasta polinomio de grado 2, cómo quedaría el polinomio de grado 3 y el de grado 4. Usted puede, en algunos casos, como vemos, solamente es, ¿dónde está? Aquí. Por ejemplo, esto, los carnet que terminan en 1, 2 o 3. Los carnet que terminan en esta numeración tienen que hacer este enunciado. Dice, con un polinomio de interpolación de primero y de cuarto grado. El de primero ya lo vimos. ¿Sí? Ya está ahí un ejemplo. Solamente tendrían que generar un polinomio de cuarto grado y estimar la velocidad de paracaidista en t igual a 10 segundos. Y además genera un polinomio de Newton de tercer grado para estimar la velocidad en t igual a 10. ¿Sí? El polinomio de Newton de tercer grado es esta de diferencias divididas que vimos hoy. ¿Okay? Utilizando la tercera diferencia dividida. Entonces así cada uno de esos enunciados pues tiene su, considero igual complejidad. Porque para los que tienen terminación 1, 2 y 3, vamos a ver el polinomio de interpolación de Lagrange de primero y cuarto grado con el polinomio de Newton de tercer grado. Mientras que los carnet que terminan con 4 y 5 van a usar el polinomio de segundo grado y el de tercer grado. Y también el polinomio de Newton de tercer grado. Todos los 4 enunciados que están tienen el polinomio de Newton de tercer grado. Solamente que con distinto tiempo tienen que resolverlo. Y así se van alternando. Entonces usted tiene que ver qué tipo de enunciado le toca. Si va a resolver el primero, el segundo, el tercero o el cuarto. Aquí están las indicaciones. Hay una nota en la parte de abajo. Dice, el archivo debe guardarse en formato Excel. Una hoja por polinomio. Quiere decir que ahí deben de haber 3 hojas. En la primera hoja puede tener interpolación de Lagrange de grado 1. Si vamos con el primer enunciado, la hoja 1 va a tener Lagrange de grado 1. La segunda hoja va a tener Lagrange de grado 4. Y la tercera hoja va a tener la de Newton de grado 3. Para el enunciado 2, pues, la hoja 1 va a tener Lagrange de grado 2. La hoja 2 va a tener Lagrange de grado 3. Y la hoja 3 va a tener Newton de grado 3. ¿Sí? Entonces, un solo archivo hay que generar. 3 hojas en el archivo. Hay que colocar su número de carnet y en la parte superior de cada hoja. Y como encabezado, simplemente si nos vamos aquí al Excel, simplemente aquí tiene que estar su nombre. Por ejemplo,
Elías Rodríguez, carnet 2020, que 15-4, así, por ejemplo. Entonces yo ya con esa información ya sabré qué archivo él va. Siempre voy a comparar para que digan, bueno, no es que el hecho de que ustedes me coloquen aquí un carnet y va a ser distinto y me lo vayan a cambiar, porque sí voy a hacer la comparación con el listado que tengo, pero simplemente es para que ustedes lo tengan también ahí como referencia, ¿sí? Entonces no me vayan a colocar un carnet que no vaya a ser el de ustedes. Listo. Como sugerencia. Eso es. Y dice también, tome como ejemplo los archivos vistos en clase que muestran las operaciones y fórmulas ingresadas para obtener los valores. Eso únicamente lo que dice es que, por ejemplo, si usted está trabajando el de grado 1, de hecho, puede generar un archivo que sea muy similar a este, donde van a estar sus coordenadas, las fórmulas que está utilizando, qué cantidades va quedando, así como lo fuimos desarrollando aquí en clase, ¿ok? Esto, similar a esto. ¿Ok? En la otra hoja, algo similar a esto. Y en la tercera hoja, pues, el polinomio de Newton, que sería, que lo tendrían en la tercera hoja, que tendrían algo como esto. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Ya copiaron los enunciados? Se los voy a dejar ahí en todo caso. Bueno, esto esto no se va a subir a la plataforma como tarea. Como les digo, se va a presentar en el segundo parcial. Ahora, hablemos del segundo parcial. Ya nos quedan todavía únicamente 5 minutos. Por favor, tómenle fotos para que sepan ustedes qué ejercicio tienen que hacer y lo tienen listo para el día del segundo parcial. Este ejercicio, este archivo con 3 ejercicios tiene una ponderación de 6 puntos de los 25. Significa que el parcial ya en el, ese día solamente van a tener en juego 19 puntos de los 25, porque 6 ya tendrían que tenerlos en la bolsa por este archivo que estarían preparando. Ahora, hablemos del día del parcial. Ustedes saben entonces, qué día les toca ya la próxima semana. Comenzamos, ¿va? Y vamos a ver, aquí ya que están todos, quisiera ver esto. Vamos a ver dónde estamos. ¿Esto qué es? La geometría. Análisis numérico, esto es industrial. Entonces, industrial nos toca el... Nos debería tocar, bueno, como sabemos, el 6. Y tenemos aquí el 6 de octubre, entre 2 semanas, 6 de octubre. Y el 29 ustedes ya tienen, la otra semana ustedes ya tienen parcial, que sería de industrial, entonces el próximo jueves tiene que sería ingeniería eléctrica. El curso de ingeniería eléctrica. Muy bonito la ingeniería, el de electricidad. Vamos a ver, entonces si lo dejo para el sábado, vamos a ver, si lo dejo el siguiente sábado, que sería 24, no, 1, perdón, sí, 1 u 8 de octubre. El 1 de octubre tienen 1, los de industriales, y el 8 ya no tienen, industrial el 8 ya no tiene, según este calendario, porque está, sí, el 8 ya no tendría, industrial ya no tendría ahora. El 1 sí tendría, y el 8 no. Ahora, civil. Civil, análisis numérico debe de ser el
29. Sí, 29 porque industrial estaba el 6. Y aquí el 29. Sí, por eso sigue cruzado aquí también. Entonces, si lo hacemos el 1, ustedes tienen aquí examen civil. Y si lo hacemos el 8, también tiene examen. 1 y 8 tendrían doble examen. ¿Alguna sugerencia? A ver que estén de acuerdo que más bien para los de industrial, para los de civil. ¿Sí? Ajá. ¿Y usted sugiere o propone qué escenario? ¿Usted es de civil o industrial? Industrial, sí. Ok. ¿Alguien más? Con los de Yo pienso que civil, sería mejor el 8, Inge. usted es industrial también, ¿no? Industrial también. Sí, es que los de industrial van a querer el 8. El 8 no tienen los de industrial, ya vi. Pero civil, vamos a ver, ¿alguien de civil? No sé si los que me escribieron son de civil. 1 de octubre dice Natalie. Natalie, ¿usted es de civil? El 1 dice aquí. Daniel, ¿de qué es? Industrial. Christopher es. Ajá, sí, pues los de industrial, para los de industrial es mejor el 8. Ujú, ujú, ujú. Bueno, ya son las y 45. Como esto comienza la próxima semana, no sé si igual a los de civil. Ahorita, por favor, solo los de civil para ir concluyendo. Solo los de civil. ¿Dónde preferirían? ¿El 1 o el 8? Porque en los 2 días les va a tocar igual doble examen. Entonces, vamos a ver. Industrial ya sé que es solo 8, pero civil, ¿qué dice? ¿1 u 8? Solo civil ahorita. Entiendo que Cristian, Oscar, María, Natalie son civil, va. Sí. Dejémoslo el 8 entonces. ¿Ok? Levanten la mano de enterados. Sí. 8 de octubre, segundo parcial. ¿Sí? Entonces, anótenlo ahí. 8 de octubre, segundo parcial. Bueno, jóvenes, buena noche. Nos vemos ya el próximo. Ah, bueno, hasta el sábado tenemos clases. Jueves ya no. El jueves por exámenes ya no. Entonces, el sábado, hasta el sábado. Nos vemos. Buena noche. Buena tarde, Inge.